Va a ser 3 ponencias, el primer bloque, que va a estar a tu cargo, Daniel, el segundo. Aquí, doctor, tenemos también unas preguntas en Sí, el chat. perfecto. Annalise comenta, bueno, ¿cuáles han sido las implicancias? Yo, por lo que escribe Annalise, lo que entiendo es de que, ¿cuáles han sido las implicancias de la pandemia en el tratamiento de los pacientes con cáncer de riñón metastásico para usted, ¿no? Ajá. Sí, nosotros lo que hicimos globalmente, porque si no vamos a tardar mucho, te puedo explicar, hemos hecho un triaje que era una cosa, vamos, relativamente importante para que todos los pacientes que llegaran al hospital de día hicieran, bueno, pues su valoración antes de acceder al hospital y obviamente al hospital de día. Pero bueno, en términos más concretos, con nuestros pacientes en la consulta, lo que hemos hecho es, en aquellos pacientes que ya estaban en mantenimiento de NIVO con NIVO-IPI, algunos de ellos le hemos pasado a dosis de 4 semanas en vez de 2. Recordad que está aprobada la dosis de 480. Intentábamos que el paciente no acudiera, obviamente, al hospital. Y en los pacientes que estaban con TKI, lo que hemos hecho son pues consultas telefónicas para los ajustes de dosis y de toxicidad con estos pacientes. Y la farmacia lo que habilitó fue un grupo de farmacéuticos que llevaban la medicación a domicilio. O sea, que el paciente se comunicaba con farmacia, comentaba qué dosis necesitaba y la farmacia se lo acercaba. ¿Vale? Esto es nuestra práctica clínica. Yo entiendo que esto trasladado a otro sitio a veces puede ser complicado. Doctor, y bueno, aprovechando la pregunta de Annalise, y para iniciar tratamiento, doctor, porque justo ahí las guías como que se contradicen un poco, Sí, algunas verdad. recomiendan iniciar inmunoterapia de combinación, otras Sí. solo TKI. ¿Usted cuál es su recomendación? Nosotros, o sea, no pusimos una barrera en si era NIVO-IPI o NIVO. Lo único que hicimos fue en aquellos pacientes que veíamos podían ser candidatos a IO-TKI, fue iniciarles solo el TKI de entrada y hacer un waiting para darle la primera dosis de inmuno pues un mes después, ¿no? Estimábamos que esta pandemia iba a durar 2 meses, no más, o sea que sabíamos que no iba a ser un retraso significativo. Y lo otro también recordar que nosotros no vimos un paciente nuevo en el último mes. O sea, en nuestro hospital y en todos los hospitales del Sistema Público de Salud de Madrid llegó a haber más de 1000 pacientes ingresados por COVID, o sea que ni cáncer renal ni infartados. Aquí también tengo una pregunta en el chat de la doctora Necio Sub. ¿Sí? Ella comenta que, bueno, actualmente el cáncer de riñón se ha convertido en una enfermedad crónica y, bueno, por lo tanto, hay que saber bien elegir qué primera línea vamos a utilizar, ¿no? Entonces, porque al final el paciente tarde o temprano termina progresando esta primera línea, ¿cuál es? Un problema La que se secuencia viene a terapéutica. presentar es la secuenciación, ¿no? Sí. Sí, esto a nosotros mismos ya nos genera problemas porque incluso empieza a haber escasez de nuevas moléculas y de nuevas vías terapéuticas en cáncer renal, ¿no? Pero bueno, resumiendo, yo creo que los que hacen ayo obviamente acabarán con TKI y los que hacen ayo TKI de alguna manera les ofreceremos TKI en segunda línea o en tercera, ¿no? Pero bueno, yo creo que daremos una buena pincelada. Y si no, el doctor Enrique Grande, que está por ahí de fondo, seguro que os ayuda. Bueno, ¿Alguna última pregunta, Eduardo? veo una por aquí, yo creo. Aquí hay una pregunta. Dice, ¿no? Hay algunos estudios que indican que dar inmunoterapia y radiocirugía a la vez puede ser muy tóxico y podría aumentar el riesgo de necrosis. ¿Se recomienda que se debería iniciar primero y cuánto tiempo después el siguiente tratamiento? Que recomienda iniciar primero. Obviamente la radiocirugía, o bueno, al menos establecer la estabilidad clínica y de las lesiones metastásicas del sistema nervioso central, ¿no? Yo creo que es clave también que el paciente obviamente tenga una reso en la que, pues bueno, si tiene más de una lesión, a veces obliga incluso a hacer una holocranial, ¿no? O sea que eso no es inevitable. Hay datos de que aumenta el riesgo de necrosis con el inicio posterior de la inmuno. Hay algún reporte que no está claro si es por la inmuno per se o no, ¿vale? O sea que ya existe
el dato de la radionecrosis solo por la radioterapia. Entonces, bueno, yo no tengo claro que sea inducida al menos por el aumento inflamatorio en este nivel, ¿no? No creo que tenga que ver con eso. Y después había otro de los islotes de poblaciones sarcomatoides, ¿no? Pregunta la combinación de Pembro-Beva, ¿no? Yo creo que es una combinación que no tenemos datos, no tenemos estudios al menos, ¿no? Una vez más, doctor Castellano, muchas gracias por su presentación y muchas gracias a todos por las preguntas también. Quiero felicitar de antemano al doctor Grande, que seguro que dará una ponencia excelente del cáncer de vejiga, y escucharle porque seguro que tiene buenas cosas para contar y del último asco sobre todo, ¿vale? O sea que te vas a dormir, ¿no, Daniel? ¿Eh? Te vas a la cama. Bueno, tendré cosas que hacer antes. Bueno, Gracias, un abrazo Daniel. grande a todos, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Venga, Gracias, Eduardo. Adiós. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Adiós, Quique. Buenas tardes, doctor Grande. ¿Cómo está? Qué buen fondo, Muy doctor buenas, Grande. Eduardo. También. ¿Cómo está, doctor? Ahora, Primero. quiero agradecer del apoyo que hemos tenido también del Laboratorio Bristol por tener a Daniel Castellanos, y ahora quiero introducir a nuestro amigo también, Enrique Grande. Igual siempre, como hay gente nueva, tienen que conocerte quién eres. Entonces, este primer bloque va a estar el doctor Enrique Grande, que es el jefe de servicio de oncología médica, jefe de investigación clínica de la Fundación Andy Anderson de España, y también responsable, como ya sabemos, de muchos estudios clínicos en génito urinario y también por tumores endocrinos y todas estas neoplasias huérfanas raras, pero sobre todo el expertise que tiene no solo en investigación, ¿no? Sino en calidad humana, como profesor, y ayudarnos a entender cómo estos estudios clínicos pueden ser introducidos dentro de la clínica, ¿no? Entonces, en esta parte vamos a tener al doctor Enrique Grande, y como moderadora está mi colega, la doctora Milagros Guaringa, que es jefe del servicio de oncología del Hospital Militar. Entonces, utilizamos la misma modalidad, puede ser por chat, levantan la mano, o también si quieren explicar algo, podemos acceder al micrófono. Así que, Enrique, te agradezco por estar acá. Acá son más o menos 3 de la tarde en Perú. Gracias, ¿no? Porque ahora vivimos nosotros lo que ustedes ya pasaron. Entonces, aprenderemos muchísimo más cómo afrontar gracias a la experiencia que ustedes nos traen, ¿no? Y ahora con todas las novedades que hemos visto en ASCO. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Silvia. Muchas gracias también a la doctora Milagros, a la SPOM en general. He visto varios nombres por ahí que alguno me suena, un tal Henry Gómez, un tal Lucho Vera, un tal Fernando Hurtado de Mendoza, no sé si estoy orgulloso de decir que es amigo mío, No sé. Pedro Reyes, Miguel Sotelo, el propio Eduardo Paz, o sea que esto es estar como en casa. Vamos a ver si les puedo compartir mi escritorio. Díganme si lo ven. Sí. ¿Lo están Sí, viendo? lo vemos. Totalmente. Perfecto. Sí. Viendo y escuchando. Pues aquí estamos. Vamos a hablar de cáncer de vejiga y sobre todo de qué aporta la inmunoterapia al cáncer de vejiga. Porque realmente ha sido espectacular lo que hemos vivido en los últimos 2, 3, 4 años, cómo ha cambiado la historia de este tumor. Era, yo creo, el tumor más grande que quedaba por explotar. Había explotado la mama, el colon, el gástrico incluso había explotado, el riñón, por supuesto, la próstata, con todo lo que tenemos. Y el gran tumor que quedaba ahí, hay gente que dice que es el 4º en incidencia, como en España. En el mundo es el 6º tumor en incidencia, la vejiga. La verdad es que la teníamos un poco olvidada, porque la mayoría de los pacientes, como luego vamos a ver, se diagnostican cuando el tumor está localizado, con lo cual son los urólogos los que están en tratamiento directo con ellos y curan a la mayoría de los pacientes, pero luego apenas teníamos medicación que ofrecerles, ¿no? Los disclosures, y aquí quiero hacer mención a Roche, porque es quien ha facilitado este contacto. Le agradezco sobre todo a Sandra, que ha sido muy paciente conmigo. Yo soy un poquito pesado en todo esto, por lo cual, Sandra, un beso desde aquí. Vamos a hacer una pequeña historia, por si acaso hay residentes que quizás no saben de dónde venimos en el mundo del cáncer de vejiga, y para ninguno de los nombres que he dicho antes tiene más de 40 años, con lo cual no ha vivido esta época. El cáncer de vejiga, el tratamiento sistémico del cáncer de vejiga metastásico, fijaos que comenzó en los años 80,
que tampoco están lejos, tampoco están lejos. Y fue este señor, Alan Jagoda, que fue un urólogo del Memorial, el que realmente empezó con todo lo que eran los tratamientos sistémicos, la quimioterapia aquí. Y la conclusión de Jagoda, como vemos en su paper, que es el seminal a partir del cual empezamos a hablar de tratamiento sistémico en vejiga, lo que dijo Jagoda es que podíamos utilizar antraciclinas y platinos en monoterapia para tratar a los pacientes. Sobre todo cisplatino, que sería el tratamiento más activo en este sentido. Tuvimos que dar un salto de más de 10 años hasta que este señor, Patrick Loerer, fue el primero que hizo un estudio randomizado en cáncer de vejiga metastásico. Y fijaos lo que nos dijo el doctor Loerer. El doctor Loerer lo que nos dijo es que las combinaciones con platino eran superiores, tanto en supervivencia libre de progresión como en supervivencia global, a la monoterapia con cisplatino. Esto que ahora lo vemos obvio, ¿no? Pues no era tan obvio en aquel momento. Acuérdense de las toxicidades asociadas a la quimioterapia que ocurrían en esos casos, ¿no? Y fíjense las medianas de supervivencia. De la monoterapia en torno a los 8 meses pasábamos más o menos en torno al año de supervivencia con las combinaciones de platino. Ya vamos ganando en supervivencia de 8 meses a 12 meses. Fue entonces cuando vinieron los 2 grandes estudios con la quimioterapia, en los cuales se basan las guías actuales, en las cuales basamos nuestra práctica diaria de las últimas décadas. El primero fue este estudio de la EORTC de von der Masse. Este estudio de von der Masse lo que hizo fue comparar los 2 principales regímenes que tenemos basados en cisplatino. Por un lado, el clásico EMBAC y por otro lado, cisplatino-gencitabina. Estos son los datos del estudio EMBAC. Como veis, la hazard ratio 1.09. No hay grandes diferencias en cuanto a supervivencia. Las medianas quizás sí que pudieran haber 14 meses, 15 meses en favor de EMBAC, pero la tolerabilidad de EMBAC era mucho peor que la de cisplatino-gencitabina. Y a día de hoy, la mayoría de las guías clínicas basados en estos datos coinciden que cisplatino-gencitabina sería equivalente en eficacia a EMBAC, pero un régimen mejor tolerado. Con lo cual, tenemos que cisplatino-gencitabina sería el estándar de tratamiento de quimioterapia a día de hoy. Y fíjense, 14 meses. Hemos pasado a 8, 12, 14 meses. Perfecto. El siguiente dato, que no es un estudio como tal, pero sí que creo que es muy relevante, es la publicación de Matt Galsky de los famosos criterios de Galsky de elegibilidad de los pacientes para recibir cisplatino. Estos criterios, que todos conocéis de sobra, se basan en el estado general del paciente, en el aclaramiento de creatinina por encima de 60 mililitros minuto, en que no tenga pérdida de audición, en que no tenga neuropatía y que tenga una buena función cardíaca. Estos criterios, que ahora igual los utilizamos de rutina, no eran tan claros en aquel momento, ¿no? Y lo que hubo una necesidad de crearlos, porque claro, se cree que aproximadamente entre el 40 y el 50% de los pacientes en la vida real, en nuestra práctica diaria, no son elegibles. Serían unfit para recibir cisplatino, con lo cual tenían un problema de tratamiento estos pacientes. Y de hecho, permítanme que les traiga este estudio que creo que es muy relevante, para mí el mejor estudio de práctica clínica habitual que existe, que es el estudio RISC. Es un estudio conducido en España, en Europa, conducido en Estados Unidos, y que nos habla de cómo tratamos a los pacientes. Más de 3.000 pacientes participaron en el estudio, más de 1.000 en la primera línea. Cómo tratamos a los pacientes, pero en los hospitales de la comunidad, no en los grandes centros del mundo, sino en los hospitales de la comunidad. Y el estudio RISC lo que nos dice en la gráfica de la izquierda es que aquellos pacientes que reciben cisplatino viven más que los que reciben carbo. Ya lo sabíamos, cisplatino es más activo que carbo en los tumores de vejiga, los tumores uroteriales de vejiga. Pero fíjense en la parte de la derecha, que yo creo que es aún más relevante. Ustedes, cada uno de ustedes que trata pacientes con tumor de vejiga, es la mejor medicina para sus pacientes. Y fíjense por qué les digo esto. Porque independientemente que el paciente sea elegible o no, según los criterios Galsky para cisplatino, si ustedes les dan cisplatino a un paciente elegible,
ese paciente va a vivir más que si le dan carboplatino, aunque sea elegible. Fíjense cómo los pacientes elegibles para cisplatino, pero que reciben carboplatino, lo ven en la gráfica azul punteada, tienen la misma supervivencia que si fuesen inelegibles para cisplatino, con lo cual de su tratamiento, de su recomendación, viene directamente guiada la supervivencia de los pacientes. Este punto creo que es muy importante, porque se une, por un lado, pronóstico de la enfermedad y por otro lado, tratamiento que está en sus manos de decidir. Lo siguiente que ocurrió en el mundo de la vejiga fue el estudio de la ORTC, el segundo gran estudio de la ORTC, liderado por María de Santis. Y en este caso era para los pacientes inelegibles para cisplatino. Y entonces comparó dos regímenes, el modificado de EMBAC, el EMCAVI, y carboplatino gemcitabina. Igual que antes no hubo diferencias significativas en cuanto a actividad, fíjense cómo baja la mediana de supervivencia global en los pacientes inelegibles para cisplatino, entre 8 y 9 meses, pero sin embargo, fíjense en términos de respuestas y en términos de toxicidad. Carbogem se estableció como el régimen estándar para aquellos pacientes de primera línea inelegibles para cisplatino. Y el último gran estudio que hubo en el mundo del cáncer de vejiga lo hizo Joaquín Belmund, que todos conocéis y sé que es muy amigo de muchos de vosotros. Joaquín Belmund fue el que hizo el estudio que dio la aprobación a vinflunina. No sé si es el mejor estudio del mundo en cuanto a datos. Fíjense en la parte izquierda, la supervivencia global en la población por intención de tratamiento. Es un estudio que frente al mejor tratamiento de soporte es negativo, pero si solamente se cogen a los pacientes elegibles, a los pacientes que cumplieron todos los criterios de inclusión y exclusión del estudio, sí que se amplía ligeramente la hazard ratio para supervivencia global 0.78 y vinflunina fue aprobado en la Agencia Europea del Medicamento, no así por la FDA. Entonces, si acabamos ya la quimioterapia, que sería este resumen, fíjense lo que ha ocurrido en el mundo del cáncer de vejiga en los últimos 4 años. Estos son los grandes estudios que se han ido presentando y dando indicaciones o darán indicaciones en el mundo de los tumores uroteriales, en primeras y en posteriores líneas de tratamiento. Sería imposible ir uno a uno, sería imposible ir dándoles todos los datos de cada uno de los estudios, con lo cual lo que vamos a hacer va a ser seguir el algoritmo de tratamiento. Y este sería el landscape, este sería la foto fija que tenemos a día de hoy de los tumores uroteriales. Tenemos que la mayoría de los tumores uroteriales serían no musculoinvasivos, el 70% al diagnóstico. Y estos, la mayoría se van a curar por sucesivas RTUs, por sucesivas resecciones transuretrales. La mayoría se van a curar. Pero fíjense cómo ya la FDA tiene aprobado pembrolizumab en esa indicación. Un 20% de estos pacientes y un 20% de los pacientes diagnosticados de novo van a tener enfermedad musculoinvasiva, cuando el tumor comienza a infiltrar la capa muscular de la vejiga, condicionando lógicamente el pronóstico. El tratamiento va a ser la cistectomía, pero esa cistectomía, la mayoría de las guías clínicas internacionales recomiendan que venga precedida de un tratamiento neoadyuvante y, si no se ha podido dar el tratamiento neoadyuvante, seguirlo de un tratamiento adyuvante. Aproximadamente un 10% de los pacientes de una manera inicial y aproximadamente la mitad de los pacientes en los cuales existe una enfermedad músculo-invasiva van a acabar desarrollando metástasis. Y aquí tenemos 3 tipos de pacientes. Según la clasificación de Galsky, tendríamos los elegibles para recibir cisplatino, tratamiento estándar, como antes hemos dicho, cisgem, los inelegibles para cisplatino, tratamiento estándar, carbogem, y tenemos aprobados pembro y atezo para pacientes PDL1 positivos, y tenemos un tercer grupo, que serían los inelegibles para ninguna quimioterapia, ni siquiera para carboplatino gemcitabina. Son los que antes dábamos un taxano o dábamos gemcitabina en monoterapia. Tenemos que la FDA y la FDA tiene aprobado pembro y atezo con independencia de la expresión de PDL1. En los pacientes que han fracasado a platino tenemos hasta 5 inmunoterapias aprobadas. Pembro, atezo, nivo, durva, avelumab,
en esta indicación, y ellos ya añaden la indicación de erdafitinib, que sabéis que es un inhibidor del factor de crecimiento de fibroblastos, y enfortumab, que es un inhibidor, es un anticuerpo que se une a la nectina 4 y que tiene asociado en un link como si fuese un irinotecan que penetraría dentro de las células. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el panorama, la foto del carcinoma uroterial de vejiga. Si yo tuviese que tratar a mis pacientes ahora, sería, bueno, cómo yo enfocaría ese tratamiento. Perfecto. Vamos a empezar por qué nos ofrece la inmunoterapia en la enfermedad refractaria a cisplatina. Acaba de salir un metaanálisis que lo tienen en su parte izquierda, que está hecho por la gente del Memorial. En este metaanálisis lo que hacen es bueno, juntar todos los estudios que tenemos, aleatorizados y no aleatorizados, con los 5 fármacos aprobados por FDA. Entonces, como ven, las curvas de supervivencia global son absolutamente solapables. Y este año en ASCO tenemos este estudio conjunto del IMDC, los mismos que el riñón, pero que lo han hecho en la vejiga, 700 pacientes tratados en la vida real, pacientes refractarios a platino en primera línea que han recibido o atezo, o nivo o pembro, y vemos cómo las gráficas de supervivencia global, otra vez, son absolutamente solapables. Es imposible decir que un fármaco, un PD-1, un PDL1, sea superior a otro. Absolutamente imposible decir. Los fármacos, al menos en la enfermedad refractaria cisplatino, dan una eficacia muy parecida. El mayor estudio que tenemos de vida real, prospectivo, son los datos del estudio SAUL, donde Daniel Castellano, que acaba de estar con ustedes, es uno de los principales autores del estudio. Más de o casi 1000 pacientes se reclutaron de la vida real. Y fíjense cómo, dependiendo de distintos factores, la supervivencia, el pronóstico de los pacientes va a ser distinto. El principal factor que condiciona el pronóstico de los tumores uroteliales es el ECOG. Es el ECOG. Y esto yo creo que es muy importante para nuestra práctica clínica. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que la inmunoterapia en los tumores uroteliales hay que darla cuanto antes. Cuanto antes. Porque si esperamos a que el paciente reciba la quimio, no una línea, sino 2 líneas, probablemente va a deteriorar su estado general. Y como deteriore su estado general, la inmunoterapia no va a funcionar. Esta, para mí, es la principal conclusión del estudio SAUL. Esta, para mí, es la principal enseñanza que debemos tener todos aquellos que nos dedicamos al tratamiento de los tumores uroteliales. Fíjense que lo vamos a ver en la segunda línea, pero fíjense cómo se va a ir repitiendo en líneas posteriores de tratamiento o anteriores, depende cómo lo veamos. En ASCO ha habido una actualización del estudio SAUL. Fíjense, uno de los principales matices que tenemos en la práctica diaria de estos pacientes es que como han recibido cisplatino, muchos de ellos tienen la función renal comprometida. Vemos que atezolizumab funciona con independencia del aclaramiento de creatinina. A no ser que tenga un aclaramiento de creatinina extremadamente bajo, que sería por debajo de 30 mililitros minuto, y ahí ya se ve comprometido la actividad del fármaco. Pero la pregunta que yo haría aquí es, esos pacientes con esa función renal, ¿cuál es el ECOG? Porque como hemos visto, el ECOG es el principal factor pronóstico. Con lo cual, la función renal por sí sola no sería... ¿Cómo se llama? ¿Perdón? ¿Es a mí? Lo he invitado. Silvia, ¿es a mí? Sigo. Segunda. Fíjense por ECOG y por expresión de PDL1. Fíjense cómo. No sé si hay un micrófono por ahí abierto, que no es el mío. Por ECOG, otra vez volvemos a ver que los pacientes que tienen ECOG de 2, el pronóstico es mucho peor que aquellos pacientes que tienen ECOG 0 o ECOG 1. Pero fíjense cómo, independientemente del PDL1, la actividad de atezolizumab en la enfermedad refractaria platino es exactamente la misma. Con lo cual, el factor pronóstico más importante cuando utilizamos inmunoterapia es el pronóstico. El factor pronóstico es el ECOG del paciente. Un caso muy, muy cortito en esta indicación, y fíjense cómo cambió el estándar de tratamiento, y si no, acuérdense de cuando utilizaban taxanos o cuando utilizaban minflunin en esa indicación. Paciente varón de 64 años, este fue uno de los primeros que yo traté con inmunoterapia, una cistectomía por un tumor urotelial en el año 2011, era un PT2,
que 3 años después, en octubre del 2014, hace metástasis pulmonares y ganglionares, se les da quimioterapia, acaba en abril y en el primer escáner después de la quimioterapia el paciente progresa, cosa que es algo habitual. Le reclutamos en el estudio InVigor 210, el que dio la indicación a atezolizumab. Esa es una de las metástasis hepáticas y fíjense cómo aumenta ligeramente con el tratamiento con atezo, pero fíjense cómo luego prácticamente desaparece. Fíjense cómo el tejido hepático sano como que infiltra la lesión. Esa es otra pequeña metástasis hepática. Fíjense cómo crece un poquito, pero fíjense cómo desaparece del todo. ¿Y se acuerdan que tenía metástasis pulmonares? Fíjense la metástasis pulmonar inicial, fíjese en la pseudoprogresión inicial. Hay que volver a ser médicos, hay que volver a preguntar al paciente cómo está cuando reciben inmunoterapia. Fíjense la respuesta que hizo posteriormente. Desde luego es un cambio en el paradigma y hay pacientes como este que claramente cambian radicalmente su pronóstico y les damos una opción, una posibilidad de futuro, una posibilidad de estar vivos años, cosa que antes era inviable. ¿Qué tenemos en la primera línea? Pues tenemos muchísimas novedades últimamente. Partimos de los datos del InVigor 210, la cohorte 1, en pacientes inelegibles en primera línea de tratamiento. Partimos del estudio Keynote 052 con pembrolizumab. Atezo en monoterapia, pembro en monoterapia. Como ven, otra vez, datos muy similares en cuanto a eficacia. Es muy difícil decir que un fármaco sea superior a otro en la vejiga. Tuve la oportunidad de presentar en la ESMO, en la plenaria, el estudio InVigor 130. Ya está publicado en Lancet. Y el estudio InVigor 130 era un estudio que elegía pacientes en primera línea, elegibles para cisplatino e inelegibles, y los aleatorizaba a 3 brazos de tratamiento. Quimioterapia con cisgen más atezo, o atezo en monoterapia, o quimioterapia estándar como tratamiento. Los datos los conocen de sobra. Aumentó el estudio InVigor 130 la supervivencia libre de progresión, mostró una tendencia, yo creo que para mí bastante favorable para aumentar la supervivencia global, pero que no es estadísticamente significativa. Y cuando se comparó el grupo de inmunoterapia sola, atezo solo frente a quimio, lo que se vio era una cinética completamente distinta para la quimio. Si nos fijamos en la primera parte de la curva, tendríamos un beneficio para la quimio, pero en la parte final tendríamos un beneficio mayor para la inmunoterapia, ¿no? Eso fue lo que nos enseñó el InVigor 130, pero nos enseñó también otra cosa. Y de nuevo se vuelve a repetir. Aquellos pacientes de peor pronóstico, es decir, aquellos pacientes con un ECOG de 2 o con los factores de riesgo de Bajorin de 2, vean cómo el efecto de la inmunoterapia es menor, con lo cual no esperen a tratar con inmunoterapia a los pacientes que tengan peor estado general. Y algo que fue muy significativo y llamó la atención es que aquellos pacientes que recibían quimioterapia con cisplatino parece que lo hacían mejor que aquellos pacientes que recibían quimioterapia con carboplatino. Yo tuve muchas preguntas al respecto, que si cisplatino era más inmunogénico que carboplatino, que si había un mecanismo de acción. Yo creo que esto simplemente traduce el pronóstico. Aquellos pacientes que recibieron cisplatino eran elegibles para cisplatino, con lo cual tenían mayor pronóstico, mejor pronóstico que aquellos pacientes que recibían carboplatino, que seguro que tenían peor pronóstico. ¿Qué hemos visto en ASCO? En ASCO lo que hemos visto han sido el análisis de los biomarcadores del estudio InVigor 130. Entonces tenemos biomarcadores positivos que ayudan a seleccionar mejor a los pacientes para recibir la combinación de quimioinmuno y biomarcadores de selección negativa, biomarcadores que serían de resistencia a la inmunoterapia. Entre los primeros tenemos que ApoBec puede ser un marcador que puede traducir la carga mutacional total, y luego tenemos la expresión alta del PDL1. Y sobre todo cuando combinamos expresión alta de PDL1 más carga mutacional total, como ven aquí, estamos claramente seleccionando a los mejores pacientes para recibir la quimioinmunoterapia. Y lo que hemos aprendido es que TGF-beta, los genes relacionados con TGF-beta están claramente relacionados con resistencia a la inmunoterapia. Y si no, fíjense en el brazo de atezo en monoterapia, fíjense cómo la actividad de atezo en esos pacientes es realmente baja con respecto al resto de los pacientes tratados con atezo. Entonces yo creo que es muy significativo, tenemos que ir ahondando, tenemos que encontrar biomarcadores que nos ayuden a predecir
el beneficio a todos estos tratamientos. Fíjense cómo se va a complicar el mundo del cáncer de vejiga en la primera línea. El Kino 361, Pembro con quimio. El estudio Nilo con Durva con quimio, Durva-Treme con quimio. El estudio Checkmate con Nivo-Ipi, Nivo con quimio o quimio. El estudio Danube con Durva o Durva-Treme. De este estudio es el único que no nos vamos a preocupar porque ya sabemos que no es positivo. Saldrá probablemente comunicado en eso. Y ya tenemos un nuevo estándar de tratamiento en el campo del cáncer urotelial en la primera línea. El estudio Javelin Bladder acaba de comunicar los resultados en la plenaria de ASCO y se convierte en el tratamiento estándar a partir de ahora que debemos emplear para nuestros pacientes de cáncer de vejiga. El mantenimiento con avelumab después de 4 a 6 ciclos de quimioterapia va a aumentar la supervivencia global de los pacientes. El estudio Javelin Bladder fue presentado por Tom Powles en la plenaria. El objetivo principal del estudio era la supervivencia global. El mantenimiento con avelumab, que sabéis que es un anti-PDL1 que se administra cada 2 semanas de tratamiento, se daba en pacientes elegibles e inelegibles para cisplatino que habían recibido al menos 4 ciclos de tratamiento y no habían progresado al mismo. Perdón. Fíjense un dato curioso. No se comparaba contra placebo. Se comparaba frente a seguimiento, a tratamiento de soporte. Yo creo que esto es importante y significativo a tener en cuenta. Esta es la curva principal del estudio. El mantenimiento con avelumab aumenta la supervivencia global de los pacientes con tumores uroteliales metastásicos en primera línea que han recibido 4 a 6 ciclos basados en cisgen o en carbogen. Fíjense en las medianas, de 14 meses a 21, fíjense en la hazard ratio 0.69. Este estudio, esta secuenciación o este mantenimiento de avelumab se convierte en referencia de la primera línea y es la principal conclusión de ASCO. ¿Se pueden seleccionar mejor a los pacientes? Perdón. Pues es bastante complicado. ¿Por qué? Porque todos los subgrupos de pacientes benefician al mantenimiento con avelumab. Si acaso puede haber discusión en aquellos pacientes, como ven aquí, PDL1 negativos, donde la hazard ratio para supervivencia global es 0,86. Pero también en aquellos pacientes con metástasis viscerales. Vuelvo otra vez al mismo concepto de antes. Pacientes de pobre pronóstico, metástasis viscerales, PDL1 negativos. Sabemos que esos dos subgrupos tienen pobre pronóstico. Yo creo que es otra vez lo mismo. La inmunoterapia no funciona tan bien en los pacientes de pobre pronóstico. Hay que tenerlo en cuenta. Tony Chueri hizo una revisión que a mí me pareció muy buena sobre, dudas o cuestiones que no nos contesta el estudio Javelin, ¿no? Por ejemplo, PDL1 positivo, muy bien, pero ¿qué pasa con los PDL1 negativos? Si acaso estos pacientes quizás deban de ser los que se traten con quimioinmuno desde el principio, quizás, ¿por qué no? O ¿por qué no enfortumab? O ¿por qué no, no lo sé, otro tipo de tratamiento, ¿no? Si la duración del tratamiento hasta progresión merece la pena en términos de coste económico, no lo sé. Luego, otra vez, hace una referencia hacia las metástasis viscerales, ¿no? Pacientes de pobre pronóstico con metástasis viscerales parece que no se benefician tanto. Y cuidado, porque como saben y tienen la experiencia, los tumores uroteliales hacen muchas metástasis en el pulmón, o sea que cuidado. Y sobre todo, el estudio Javelin vale para los winners, para los ganadores, para los mejores, es decir, aquellos que no progresan durante los primeros 4 ciclos de quimio, con lo cual seguimos necesitando tratamientos para aquellos pacientes desde el principio para todos ellos. Se actualizó el estudio EV103 en ASCO. Es un estudio en el cual yo la verdad es que tengo grandes esperanzas. Yo creo que esta combinación, enfortumab con pembrolizumab, da unos datos, como ven, que se confirman del 73% de respuestas, una mediana de supervivencia libre de progresión de 12 meses en pacientes inelegibles para cisplatino, y es la base para hacer el estudio EV302, que es este que ven aquí, que es quimioterapia, que se compara con enfortumab pembro y que se compara con enfortumab pembro cisplatino, dejando de fuera a la gemcitabina por primera vez, ¿no? Es un estudio que para mí tiene dos
No errores, porque no errores, pero sí dos matices que hace que yo sea precavido, a pesar de que creo que es un gran estudio y que puede ser el próximo referente estándar de tratamiento, pero tiene dos matices que creo que son muy importantes. Primero, el tratamiento estándar de quimio, como acabamos de ver ahora con el estudio Javelin, ya es antiguo, ya no es el tratamiento estándar actual. Y Seattle Genetic, la compañía de Enfortumab, no ha querido cambiarlo, con lo cual esto para mí es un problema. El segundo, el estudio EV103 que hemos visto tiene una eficacia brutal, 73% de respuestas, mediana de 12 meses de supervivencia libre de progresión, pero cuidado, porque da una tasa de neurotoxicidad superior al 40%, más de grado 2. Con lo cual, cuando lo combinen con cisplatino, a ver la neurotoxicidad que van a encontrar. El estudio en ASCO, hemos visto los datos del estudio INVIGOR 010 en adyuvancia. Desafortunadamente, este estudio no ha sido positivo. Atezo se comparó frente a observación en pacientes T2 a T4 que habían recibido neoadyuvancia o T3, T4 que no habían recibido neoadyuvancia. El objetivo principal del estudio INVIGOR 010 fue la supervivencia libre de progresión, lo presentó Maha Hussain y como ven aquí, desafortunadamente, ni en términos de supervivencia libre de enfermedad, ni en términos de supervivencia global, atezolizumab fue capaz de superar a la observación. Pudiera parecer que seleccionando pacientes con expresión de PDL1, pues quizás, pero fíjense que serían aquellos pacientes, curiosamente, los que no expresan PDL1, serían los de peor pronóstico, mayor tasa de recaídas, quizás ahí, quizás, desafortunadamente no podemos saberlo. Igual, pacientes de más alto riesgo, aquellos que serían T4, quizás. Es una pena que el estudio de INVIGO 010 no haya sido positivo porque seguimos sin tener un estudio positivo para supervivencia global aleatorizado en adyuvancia. Y donde se han presentado grandes cosas, más que nada porque tuve la suerte de ser yo, fue en el tratamiento neoadyuvante del cáncer de vejiga músculo invasivo, donde tuve la oportunidad de presentar el estudio de Utreneo, que es un estudio que a mí me encanta. Me encanta, tuve la enorme suerte de proponer la idea, en este caso lo propuse a varias compañías, la única que me hizo caso fue AstraZeneca, y que también os digo, como antes os he comentado, el estudio Danube con Durva-Treme, pues desafortunadamente es el primero que se ha caído, con lo cual es un desastre esto, pero bueno, yo les tengo mucho cariño a la gente de Astra, ¿no? ¿En qué consiste el estudio de Utreneo? Muy fácil. Nosotros lo que hicimos fue, pacientes con enfermedad musculoinvasiva, lo clasificamos en base a una firma de NanoString en tumores calientes o en tumores fríos. Tumores calientes eran aquellos que expresaban genes relacionados con el sistema inmune de una manera alta. Tumores fríos eran aquellos que no expresaban esos genes relacionados con el sistema inmune. De tal manera que aquellos tumores fríos recibieron quimioterapia basada en cisplatino de acuerdo al estándar que utilizasen los regímenes en los centros, o en BAC o cisgen. Y aquellos tumores calientes se aleatorizaban al tratamiento estándar, quimio, o al tratamiento con durvalumab tremelimumab durante 3 ciclos, todos ellos antes de la cistectomía. Lo que vimos fue, como ven en amarillo, que la tolerancia de la inmuno era muchísimo mejor que la tolerancia de la quimio. Eso es lo primero. Y lo segundo que vimos, algo que bueno, yo creo que es relevante clínicamente. Primero, los tumores fríos para el sistema inmune, fíjense la tasa de respuestas completas con la quimio, casi el 70%. Y los tumores calientes, la quimioterapia bajaba la eficacia, era una eficacia similar a la de la inmunoterapia. Entonces, bueno, podemos seleccionar pacientes para inmunoterapia porque tendría una tasa de respuesta similar con un mejor perfil de tolerancia. Hubo, bueno, gente que dijo, oye, quizás nos hemos equivocado en el umbral para elegir fríos y calientes, ¿no? Entonces, el umbral de esta firma de inflamatoria, desafortunadamente, yo creo que es que la firma directamente no es la mejor para seleccionar pacientes. ¿Por qué? Mire, en los puntos verdes significan las respuestas completas. En este caso serían las respuestas completas en aquellos pacientes con una firma inflamatoria fría y que recibieron quimio, las respuestas completas en aquellos pacientes con una respuesta caliente que recibieron quimio, y las respuestas completas en aquellos pacientes con firma inflamatoria caliente
que recibieron inmuno. Como ven, con la quimio, las respuestas están distribuidas a lo largo de todo el score de la firma inmune. Y con la inmuno, las respuestas completas las tenemos tanto en el tercio superior como en el tercio medio de esa firma inmune. Con lo cual, esa firma inmune, desafortunadamente, no nos ayuda a seleccionar pacientes. Fíjense, algo tan rudimentario como la expresión por inmunohistoquímica de PDL1 sí que parece que puede seleccionar mejor a los pacientes para recibir la inmuno. 57% de respuestas completas patológicas en aquellos pacientes PDL1 positivos frente a 14% en aquellos pacientes PDL1 negativos. Y algo que creo que es muy importante, fíjense, estos son datos del estudio Nabucco, que era con nivo-IPI, con lo cual un estudio muy similar, pero sin aleatorizar a pacientes y realizado de una manera retrospectiva. Fíjense, si los vemos aquí, como la firma inmune, la misma que utilizamos nosotros, no diferenciaba en cuanto a respuestas patológicas completas en aquellos pacientes con una firma alta y una firma baja. Sin embargo, fíjense como la carga mutacional total o la expresión del TGF-beta que veíamos antes sí que condiciona el pronóstico. Por lo cual, desafortunadamente, me temo que nos equivocamos a la hora de seleccionar a los pacientes. Este sería una tabla a modo de resumen de todos los estudios con inmunoterapia en neoadyuvancia que tenemos. Esto es lo que se ha comunicado en ASCO. Como vemos, son tasas de respuestas patológicas completas con la inmunoterapia en torno al 40 y tantos %, que yo creo que es muy significativo, y sobre todo cuando hay en las pacientes con expresión de PDL1, fíjense que puede subir prácticamente al 50, incluso al 60% de respuestas patológicas completas, con lo cual yo sí que creo que existe un futuro para la inmunoterapia en la neoadyuvancia. Y ya para acabar, un minuto, tenemos la aprobación en la enfermedad no musculoinvasiva de pembrolizumab para pacientes de alto riesgo que no responden a BCG o que rechazan el tratar la cistectomía, y les aseguro que estos pacientes, que la mayoría de ellos están en manos de los urólogos, es un porcentaje muy alto y es un porcentaje que los oncólogos debemos de pelear por ellos, porque en el futuro vamos a poder rescatar a pacientes de la cistectomía. Fíjense el estudio de Pembro, el Kino 057, fíjense la tasa de respuestas completas que tenemos en el tumor. Fíjense cómo el estado general de los pacientes mejora o no empeora en el 77%. Hay que, en este setting, en el setting de la enfermedad no musculoinvasiva, creo que debemos definir muy bien los endpoints que queremos en los estudios de registro. Y ahora en ASCO se acaba de presentar el mismo estudio, lo que pasa es que lo ha hecho el grupo SUG y en vez de con Pembro es con Atezo, y dan unas respuestas muy parecidas. Aquí tenemos la comparación de ambos estudios. Fíjense que tienen la misma tasa de respuestas completas, la misma tasa de respuestas completas que se mantienen a 6 meses, prácticamente los mismos efectos adversos. Yo creo que va a ser muy difícil decir si una molécula es distinta de la otra, es más eficaz, mejor tolerada que la otra en distintos settings de tratamiento. Por lo cual, en el futuro, yo creo que vamos a tener bastantes factores a tener en cuenta a la hora de tratar a los pacientes: la elegibilidad a cisplatino, los síntomas, el volumen de enfermedad, la supervivencia global que queremos, la preferencia del paciente, la seguridad, la experiencia con la droga, los criterios de Galsky, los criterios de Bajorin, la expresión de PDL1. Hay un montón de factores que vamos a tener en cuenta. Va a ser muy importante que los sepamos valorar todos ellos, que cada paciente a paciente, decidamos cuál es el que tenemos que afrontar. Fíjense, estos son 2 pacientes de los que reclutamos en el estudio de Utreneo, ¿no? Fíjense cómo se distingue, no ya por la firma de NanoString, de hot o cold, de frío o caliente, sino por la inmunohistoquímica. Fíjense cómo de distintos eran. Los hot, fíjense cómo tienen esa infiltración linfocitaria, los cold ven como no ven ni un solo linfocito. Está claro, unos van a responder de una manera distinta a la inmunoterapia frente a otros, y probablemente a la quimioterapia también. Y ese va a ser nuestro rol en el futuro, saber delante de qué paciente estamos, si no, no puede ser café para todos como lo estamos haciendo. Y esto es desde el punto de vista de inmunohistoquímica, pero fíjense desde el punto de vista clínico.
Los dos pacientes son dos pacientes con tumores uroteliales metastásicos y con metástasis en los pulmones, uno de alto volumen y otro con micronódulos pulmonares. No puede ser que el tratamiento sea el mismo para todos. Estoy seguro que la inmunoterapia no funciona igual en el paciente de la izquierda que en el paciente de la derecha y que la quimio no funciona igual en el paciente de la izquierda y en el paciente de la derecha. Es una pregunta en relación, el año pasado salió un artículo en la revista europea donde pues están las expresiones genómicas altas y bajas tanto del tumor como el microambiente, ¿no? Pero me llama la atención que aún los estudios todavía no colocan, definitivamente no pueden estar validadas, pero creo que nos darían unas respuestas a cómo el paciente evoluciona. ¿Cuándo crees que podremos trabajar con estos perfiles moleculares? Pues yo esperaba haber dado con la respuesta en el estudio de Utreneo. Y lo que me encontré era que la firma más sólida que al menos había hasta fecha de hoy demostrada en pacientes de melanoma y pacientes de pulmón, que era la firma de NanoString, concretamente son 18 genes relacionados con el sistema inmune, pues desafortunadamente no parece la mejor predictora en el primer estudio prospectivo aleatorizado que tenemos. El valor del estudio de Utreneo es ese, es el primer estudio prospectivo, aleatorizado, que compara quimio frente a inmuno y que selecciona a los pacientes de una manera prospectiva en base a esa firma inmune. Es decir, todos los datos que teníamos retrospectivos, por lo menos en vejiga neoadyuvantes, están cayendo. No creo que la firma de interferón que tenemos, la firma inmune que tenemos ahora de NanoString sea la buena. Pero tenemos otras firmas, otros marcadores muy prometedores, o quizás que puedan ser mejores. El TNF-beta parece que es un condicionante de resistencia. El gen de interferón gamma parece ser un condicionante de actividad. Y al final yo creo que lo que vamos a tener que hacer va a ser scores. Y probablemente sean scores en inmunohistoquímica, con lo que eso supone en términos de subjetividad del patólogo que tengamos. Bueno, quizás si juntamos PDL1, carga mutacional total, TNF-beta y interferón gamma, bueno, quizás pudiésemos tener una aproximación, pero a día de hoy yo lo veo bastante lejos. El doctor Desposorio, Carlos, me pregunta, ¿qué manejo recomienda para los pacientes que no alcanzan respuesta patológica completa post-neoadyuvancia en cáncer urotelial de vejiga? ¿Existe un rol de la radioterapia adyuvante? Yo la verdad es que es una excelente pregunta. La verdad es que lo que hago en la clínica diaria es dejar en paz a los pacientes normalmente, si no tengo estudio. Este paciente sería un candidato ideal para el InVigor 010. Pacientes que han recibido neoadyuvancia, que no han hecho respuesta completa, se aleatorizaron a atezo frente a observación y lo que hemos visto es que atezo no funciona, ¿no? Pero si tienes un estudio de ese tipo serían ideales. A día de hoy yo lo que hago es observación. Sabes que tienen una alta tasa de recaída, tienes que estar muy pendientes de ello y empezar la quimio lo antes que puedas. Radioterapia. Yo particularmente no soy fan de la radioterapia en el cáncer de vejiga. La radioterapia me la reservo para el terreno paliativo. Es decir, estos pacientes suelen hacer complicaciones locales en el tumor primario de vejiga si no lo has quitado, con lo cual radioterapia hemostática. Estos pacientes suelen hacer muchas metástasis en pelvis, en los huesos de la pelvis, con lo cual vas a necesitar la radioterapia. Yo no soy fan de la radioterapia adyuvante completamente. Annelies tiene una duda. A ver, excelente charla. Eso, qué pelota. Nada. En su experiencia en pacientes COVID, ¿cuánto tiempo postergaron el tratamiento luego que tuvieron recuperación clínica y negativización en prueba molecular IgG-IgM en cáncer urotelial? ¿A qué consideración tiene para inicio en pacientes nuevos o controladores? Excelente y muy timely, perfecto. Nosotros, a día de hoy, a todos los pacientes que van a comenzar un tratamiento sistémico, les hacemos una PCR, a todos, antes de empezar. Si la PCR es negativa, empezamos. Si la PCR es positiva, retrasamos 2 semanas de tratamiento y recomendamos medidas de aislamiento. Si luego volvemos a repetir PCR. Si se negativiza, empezamos el tratamiento. Si sigue positiva, ahí ya valoramos el riesgo de empezar un tratamiento versus
el riesgo de que haga una complicación con la quimioterapia que estamos dando. Eso ya es muy paciente a paciente. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué nos ha ocurrido? Que durante la época esta de los meses de marzo y abril, que realmente fue una pesadilla aquí en Madrid, tuvimos pacientes en tratamiento que intentábamos que no viniesen, intentábamos retrasar los tratamientos, pero que se nos contaminaban o se nos infectaban. Primero, lo que hicimos fue intentar prevenir la neutropenia lo máximo posible, con lo cual todos los pacientes con quimio, en primera o en segunda línea, iban con factor de crecimiento de colonias, todos ellos. Eso es lo primero. Pero también iban con terapia antiemetógena a altas dosis, para evitar que tuviesen que venir al hospital por un simple vómito o algún problema. Eso es lo primero. Pacientes con inmuno, vimos que se nos infectaron bastantes, riñones, pulmones, vejigas, bastantes, pero curiosamente ninguno de ellos grave. Ninguno de ellos necesitó siquiera ingresar. Los únicos que necesitaron ingresar fueron pacientes tratados con quimioterapia y los que se murieron fueron pacientes con quimioterapia y con deterioro del estado general. La serología, las IgGs, IgMs, son lo que estamos aprendiendo es que son muy inespecíficas. Hay pacientes que las elevan muy poquito, pacientes que las elevan mucho. Yo no sé si eso está correlacionado con la inmunidad, sí o no. Las IgMs, hay pacientes que las negativizan enseguida, hay pacientes que las mantienen altas mucho tiempo. Por eso nosotros lo que recomendamos es PCR. Las inmunoglobulinas no les hacemos caso o solamente las consideramos como de apoyo a las PCRs. Como antes he dicho, si tú tienes una PCR positiva, repites en 2 meses y sigue siendo positiva, ahí es cuando hacemos serología para ver si ya tiene IgGs. ¿De acuerdo? Pero no antes. Creo que la serología te va a llevar más a engaños que otro. Ya sabes que tenemos cosas pendientes. Si consigues respuesta patológica completa con neoadyuvancia, vas a la adyuvancia con lo mismo y ¿cuánto tiempo? No, o sea, cuando yo doy neoadyuvancia, luego no doy adyuvancia. Lo siento. Los datos son muy, muy justos y muy comprometidos para la neoadyuvancia, son aún más justos y más comprometidos para la adyuvancia. Yo creo que los pacientes que hacen respuesta patológica completa son los únicos que quizás has curado, con lo cual les dejo en paz. Solamente me planteo la adyuvancia en aquellos pacientes en los cuales no he tenido ninguna respuesta con la quimio, con lo cual son muy altas las posibilidades de recaída a corto plazo. Y antes date cuenta que no teníamos inmunoterapia que ofrecer, con lo cual era la única manera de poder curar al paciente. El doctor Guillermo Valencia, una consulta. A la progresión de mantenimiento con Abelu, nuevo estándar, ¿qué régimen recomendaría? Pues lógicamente todavía no tenemos esa experiencia a día de hoy. Yo te digo lo que hacía en la práctica clínica. Yo en la práctica clínica tenía la enorme suerte de tener estudios de fase 1 que combinaban inmuno más quimio, con lo cual eran fantásticos para esto. Ahora, ¿qué haría fuera de ensayo clínico? Fuera de ensayo clínico, lo ideal, aparte de un ensayo clínico, sería hacer el test de FGFR a los pacientes e intentar dar un tratamiento dirigido, erdafitinib. Lo ideal sería intentar conseguir enfortumab para este tipo de pacientes, y si ni puedes obtener erdafitinib, si no puedes obtener enfortumab, pues te queda lo de siempre, taxanos y vinflunina. Habéis visto que yo me mojo, yo no soy como Daniel, yo me mojo, yo digo lo que hago. Otra cosa es que me equivoque. El doctor Desposorio, ¿qué esquema emplea en su práctica clínica para neoadyuvancia? ¿Dosis densas de MVAC o cisgen? Yo utilizaba, y muy buena, porque luego pone, y en la época del COVID, yo para neoadyuvancia creo más en las dosis densas de MVAC. Creo que son más tóxicas, pero creo que consigues más tasa de respuestas completas. Pero en la época del COVID utilizaba cisgen. También en la época del COVID vi un paciente para neoadyuvancia, con lo cual, como antes ha dicho Daniel, el problema estaba que no venían los pacientes, no teníamos pacientes nuevos, estaban en su casa. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Ninguna, todo está perfectamente con todo grande. Doctor Romero, qué bueno verte. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias, Enrique. De verdad,
de esta patología aparentemente muerta, donde iban, solo decíamos si es unfit, no unfit, pero creo que hay mucho más atrás, ¿no? Por eso vuelve apasionante. Creo que la inmunoterapia ha hecho descubrir las neoplasias. Es al revés. Y has visto, lo que me encanta es que en todos los settings de la enfermedad, ¿no? O sea, va a ser extremadamente complicado, ¿no? El integrar todos los datos. Y luego, a mí, Silvia, que me expliquen cómo Pembro es positivo tras cisplatino, Atezo parece que no, pero sí que puede serlo en primera línea, pero no llega del todo. Abelu, que parece que era el hermanito pobre, ¿no? Que lo acabamos de ver del riñón. Ahora, en segunda línea, bueno, una eficacia del montón, pero en primera de mantenimiento sí que lo hace. Atezo no funciona en adyuvancia, pero sí que funciona en enfermedad no músculo-invasiva. Los datos en neoadyuvancia con Atezo, el estudio Abacus, es espectacular. No sé, yo creo que hay un elefante en medio de todo y no estamos sabiendo verlo, porque yo no me creo que Atezo sea peor fármaco que Abelu, o que Abelu sea mejor fármaco que Pembro, o que no. Yo creo que hay un elefante y no lo estamos viendo. Con tal que no nos digan que es el médico el factor de riesgo, Uf, no hay puede ser. ningún problema. Muchísimas gracias, Enrique. De verdad agradezco a Roche por permitirnos poder llegar hacia tus conocimientos y tus conocimientos nos los traslades. Muchísimas gracias por estar presente. Muchas gracias a todos vosotros. Pero la próxima, la cena del simposio, la hacemos en Panchita, ¿eh? Ok. Listo. Ahora estás invitado porque el doctor Atilio va a dirigir una pequeña sesión que hemos hecho retomando todas las guías que hay y de acuerdo a nuestras diferentes realidades, las recomendaciones que después te las vamos a enviar para que las revises también, que Perfecto. se están adoptando acá en las diferentes instituciones. Entonces Perfecto. ahora dejo al doctor Atilio Romero, que es médico asistente oncólogo del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins y de Aliada, y él se dedica exclusivamente a tumores geniturinos. Gracias, doctora Necesio, por la presentación y por la invitación. Está correcto, Atilio, se ve bien. ¿Me escuchas, verdad? Sí, se Okay. escucha y se ve. Muy bien. Gracias. Primeramente agradecer a la Sociedad Peruana de Oncología por la invitación para poderlos presentar las recomendaciones de tratamiento médico oncológico de tumores geniturinarios ante la pandemia del COVID. En la elaboración de estas recomendaciones han participado diversos médicos, tanto de instituciones públicas y privadas, y es de nuestro conocimiento que durante la pandemia se debe considerar los potenciales beneficios del tratamiento médico oncológico en los pacientes que son portadores de esta neoplasia versus la alta mortalidad que puede producir esta infección, y mucho más aún si estos pacientes tienen comorbilidades asociadas como enfermedades coronarias, enfermedades pulmonares, enfermedad avanzada, diabetes, obesidad y entre otras. Las recomendaciones en este presente documento se basan y se adaptan en las recomendaciones vertidas en 4 guías principales y que generalmente son sociedades científicas internacionales que se dedican al manejo de la patología oncológica, como las guías de la NCCN, el ESMO, la Acción Europea Urológica y el SOUP. La Sociedad Peruana de Oncología Médica ha adaptado estas recomendaciones según un nivel de prioridad, una prioridad alta, una prioridad media y una prioridad baja. La definición de una prioridad alta es donde la condición del paciente es inmediatamente mortal, clínicamente inestable, y el actuar médico o la intervención de un tratamiento tiene que impactar en la sobrevida global y también en la mejora de la calidad de vida. La definición de un nivel de prioridad media, la situación del paciente no es crítica, pero un retraso en más de 6 semanas podría afectar los resultados generales que se puedan dar. Una prioridad baja es la condición del paciente en donde es estable como para poder retrasar ciertos tipos de medicamentos, pero podemos irnos también al otro extremo. A pesar de nosotros dar o impartir un tratamiento, no va a impactar en su calidad de vida ni en su sobrevida global. En relación a las recomendaciones del cáncer de próstata, vamos a hablar de unas prioridades de atención de consulta ambulatoria, prioridades para solicitar imágenes y prioridades desde el punto de vista de tratamiento médico. En las prioridades
de consulta ambulatoria, vamos a hablar de una prioridad alta, pacientes sintomáticos, pacientes con una enfermedad metastásica de alto volumen o alta carga, probablemente que tengan una progresión rápida y que provoque síntomas. Estos pacientes deben ser evaluados en un consultorio y poder definir y darles un tratamiento. También pacientes que debutan con una enfermedad metastásica y que puedan tener una variante agresiva como el carcinoma de células pequeñas, y pacientes que están en tratamiento activo y pudieran presentar efectos secundarios adversos severos que necesitan ser evaluados de manera ambulatoria. Y una prioridad media, pacientes asintomáticos con enfermedad metastásica de bajo volumen, pacientes asintomáticos con sospecha de recaída local o sistémica por imágenes, ¿no? Dentro de las prioridades bajas, pueden estar los pacientes que se encuentran con tratamiento de ADT, que pueden estar asociados o no a antiandrógenos de segunda generación, y generalmente se trata de pacientes estables en los cuales no tienen muchas comorbilidades o hay una tolerancia adecuada al tratamiento, o en este escenario pueden incluirse los pacientes que están bajo vigilancia activa. En relación a las prioridades por imágenes, vamos a hablar una prioridad para solicitar imágenes como alta prioridad, pacientes que cursan con síntomas agudos o se presentan como bajo una forma de una emergencia oncológica, de tal manera que es muy importante pedir estudios imagenológicos para poder definir el diagnóstico y el tratamiento. Ahora, cualquier imagen que sirva para realizar los cambios en las decisiones de tratamiento y que tenga un impacto en el manejo y en el resultado de la enfermedad, vamos a considerar una prioridad media. Y los pacientes que están clínicamente estables o que están en controles, una prioridad baja. En relación al tratamiento, los pacientes que se encuentran, que están con un diagnóstico de una enfermedad localizada, de riesgo intermedio, desfavorable o riesgo alto, se debe preconizar el uso de terapia de deprivación androgénica neoadyuvante hasta por 4 a 6 meses, seguido de radioterapia, posteriormente ADT, si es que así lo amerita. Viene a ser una prioridad media de manejo. En cambio, los pacientes con enfermedad localizada de riesgo bajo o riesgo favorable e intermedio, una recomendación adecuada puede ser la observación. Por lo tanto, eso va a ser una prioridad de manejo baja. En relación al cáncer de próstata localmente avanzado con compromiso ganglionar pélvico, el inicio de terapia de deprivación androgénica generalmente va a estar indicada cuando el paciente se encuentra sintomático o en una enfermedad progresiva muy temprana, y estos pacientes se puede encajar posteriormente con radioterapia. La adición tanto de radioterapia como del ADT puede ser una alternativa a la cirugía que pueda ser planteada en este escenario. Estos pacientes tienen una prioridad alta para el manejo. En relación al cáncer de próstata metastásico sensible a la castración, estos pacientes generalmente pueden ser pacientes sintomáticos y tienen una progresión rápida, deben ser una prioridad de tratamiento alto, debido a que estos pacientes pueden tener sinología que puede empeorar su calidad de vida. Como sabemos, en este escenario, los pacientes, el tratamiento estándar que se puede disponer es el ADT asociado a acetato de abiraterone, o enzalutamida, o apalutamida. En este escenario nosotros debemos de tratar de evitar la quimioterapia. Dentro de esto tenemos el docetaxel, como sabemos que es un mielosupresor, y por lo tanto va a haber mayor riesgo, o vamos a poner al paciente en mayor riesgo para adquirir la infección por el coronavirus. En los pacientes con enfermedad metastásica de bajo volumen, y cuando nosotros estemos planificando dar terapia de deprivación androgénica y posiblemente radioterapia al lecho prostático, la radioterapia podemos retrasar hasta finalizar la pandemia o donde esté una fase más crónica controlada de la enfermedad. En relación al cáncer de próstata resistente a la castración, vamos a ver que las decisiones terapéuticas se basan en relación al status performance, a las comorbilidades, a la extensión de la enfermedad, a las preferencias posiblemente del paciente. De tal manera que en el escenario M0 resistente a la castración, debido a que los objetivos de los estudios han sido la sobrevida libre de metástasis, va a ser una prioridad media. Y como sabemos, el tratamiento estándar en estos escenarios viene a ser el ADT asociado a apalutamida,
abiraterone o enzalutamida. En el escenario M1 resistente a la castración, la prioridad de manejo es alta y se debe de ofrecer el tratamiento estándar en este escenario. Nosotros debemos recordar también que la quimioterapia, como mencionamos anteriormente, viene a ser inmunosupresora, y de tal manera que debemos de evitar utilizar en este escenario. Pero si nosotros nos encontramos ante un paciente que tiene una progresión bastante rápida, que no hayan respondido muy bien a los antiandrógenos de segunda generación, o pacientes que son muy sintomáticos, podemos plantear el tratamiento de quimioterapia para mejorar su calidad de vida o la sinología que pudieran presentar, y se puede utilizar docetaxel a partir de dosis de 60 miligramos por metro cuadrado cada 3 semanas, con el apoyo de factor estimulante de colonias y también o el figastrén. En una segunda línea o líneas subsecuentes en el cáncer de próstata metastásico resistente a la castración, vamos a hablar de prioridades bajas debido posiblemente a que el tratamiento que nosotros podemos impartir va a ser, no va a impactar mucho en la sobrevida global o no va a mejorar mucho posiblemente su calidad de vida. Para terminar la parte de las recomendaciones del cáncer de próstata, en relación a la conducta post-tratamiento definitivo de la enfermedad localizada, nos podemos encontrar entre el escenario de un PSA persistentemente elevado post-prostatectomía radical. En este escenario nosotros podemos ofrecer radioterapia de rescate, y si no es así, podemos considerar AET y posteriormente radioterapia, y la prioridad de recomendación es baja. En la recaída de PSA, después de una radioterapia definitiva, nosotros podemos ofrecer terapia de deprivación androgénica siempre y cuando el tiempo de duplicación de PSA va a ser menos de 12 meses y la recomendación o la prioridad es menos. Bueno, continuando con las recomendaciones, vamos a hablar sobre las recomendaciones sobre cáncer renal. De igual manera, vamos a hablar de prioridades ambulatorias. Y una prioridad alta van a ser pacientes nuevos con enfermedad metastásica, en el cual va a ser importante tener un contacto con el paciente, decidir la conducta y el tratamiento. Pacientes que se encuentran en tratamiento activo y haya sospecha de eventos adversos deben ser evaluados de manera ambulatoria con una prioridad alta. Y también pacientes que posiblemente tengan masas renales grandes que produzcan síntomas como hematuria, obstrucción intestinal por el tumor renal primario, un dolor no controlado, o que se presente bajo la forma de una emergencia oncológica, deben de tener una evaluación de manera ambulatoria. La evaluación de manera ambulatoria con una prioridad media son aquellos pacientes post-nefrectomizados dentro de los primeros 6 meses de seguimiento, o aquellos pacientes que tienen un riesgo alto de recaída según el score de Leibovitz. Y decimos que va a haber una prioridad baja para una evaluación en consultorio aquellos pacientes que tengan, son también pacientes posoperados que ya han pasado más de 6 meses de seguimiento, a aquellos pacientes que tienen un riesgo bajo o un riesgo intermedio de recurrencia según el score de Leibovitz. Es muy importante tener en cuenta que si los pacientes están en tratamiento con TKI por más de 1 año, o los pacientes se encuentran con una enfermedad estable y no tienen una toxicidad importante, la telemedicina en este escenario puede ser una forma de poderlos seguir de manera ambulatoria. En relación a la solicitud de las imágenes, de igual manera, tienen una prioridad alta de solicitar imágenes cualquier paciente que presenta un síntoma agudo. Pacientes que debemos definir si el paciente es portador de una trombosis de vena cava inferior para tomar una conducta a seguir. Todos los pacientes que van a iniciar una primera línea de tratamiento para enfermedad metastásica deben de tener imágenes completas como es parte de su estratificación. Los pacientes que se encuentran en tratamiento activo presentan sinología que posiblemente sea por toxicidad. Es muy importante pedir estudios de imágenes, como por ejemplo la tomografía, para determinar si se trata de una neumonitis o no. También es importante determinar la biopsia de la masa renal en una enfermedad metastásica, posiblemente cuando las lesiones metastásicas son muy pequeñas y no son asequibles. Decimos una prioridad media cuando se trata de pacientes que están en controles y hay una sospecha de progresión clínica y necesitamos un reestallaje. Y una prioridad
baja para solicitar imágenes son pacientes clínicamente estables en los cuales les toca un control y este control lo podemos retrasar. En relación al tratamiento en la enfermedad metastásica, se va a basar básicamente en los riesgos. Vamos a hablar de un riesgo pobre y de un riesgo intermedio según los criterios del GEN. Si estos pacientes tienen un buen estado de performance, la recomendación en este escenario se puede sugerir el uso de TKIs. Tener en cuenta que el uso de inmunoterapia en este escenario posiblemente va a permitir al paciente que acuda con más frecuencia al centro hospitalario, y tener en cuenta también que un porcentaje importante de pacientes que han utilizado inmunoterapia han utilizado dosis altas de corticoides que pueden ser dosis inmunosupresoras. Si estos pacientes están en tratamiento con TKI y hay una muy buena tolerabilidad, las consultas o los ciclos de tratamiento pueden hacerse cada dos ciclos de evaluación por el médico, ¿no? Ahora, el tratamiento de segunda línea en cáncer renal metastásico viene a ser una prioridad alta. Y si nosotros vamos a utilizar la inmunoterapia, como es en el nivolumab en una segunda línea, podemos dar a intervalos de 4 semanas. Una prioridad de tratamiento medio es los pacientes que tienen un cáncer renal metastásico de riesgo bajo, oligosintomáticos o sintomáticos, en el cual a estos pacientes también se les debe de dirigir el tratamiento con TKIs. Y si el paciente tiene una enfermedad metastásica de un riesgo bajo, con una baja carga tumoral, o se trata de un crecimiento muy lento, estos pacientes pueden ser candidatos a una vigilancia activa. Y si los pacientes van a iniciar una tercera o líneas posteriores, posiblemente estos pacientes tengan el enfoque va a ser a una mejor calidad de vida, por lo tanto el tratamiento de soporte es importante en estos y va a ser una prioridad baja. Y lógicamente en los pacientes con riesgo pobre y con un pobre status performance, el tratamiento va a ser un tratamiento de soporte. Bueno, hasta este punto hemos hablado sobre el cáncer de próstata y sobre el cáncer renal, recomendaciones. No sé, Silvia, creo el doctor Guillermo Valencia va a continuar con las otras patologías. Muy bien, para finalizar este bloque, buenas tardes a todos. Primero agradecer a la Sociedad Peruana de Oncología Médica por la oportunidad y a ustedes por permanecer en su presencia virtual. Continuando con las recomendaciones de tratamiento médico oncológico de tumores genitourinarios ante la pandemia de COVID-19, vamos a desarrollar el punto de cáncer urotelial, donde se han incluido y adaptado recomendaciones de la Asociación Europea de Urología y la Sociedad Española de Oncología Genitourinaria principalmente, ¿no? Donde se ha manifestado el enfoque en el cáncer de vejiga músculo invasivo. Con respecto al punto número 1, sobre prioridades de consultas ambulatorias, se considera una prioridad alta aquellos pacientes con enfermedad músculo invasiva quienes deben ser evaluados para valorar una terapia potencialmente curativa. También los pacientes que debutan con enfermedad avanzada, pacientes que progresan rápidamente a inmunoterapia de primera línea, y aquellos pacientes con sospecha de una emergencia oncológica son considerados de prioridad alta. Se considera prioridad media la evaluación de pacientes durante un tratamiento continuo y donde se requiere una evaluación de respuesta o progresión al tratamiento. Y también el seguimiento cuando el paciente se encuentra en observación post-quimioterapia, como prioridad media. Un ejemplo de prioridad baja de consulta ambulatoria son las visitas de seguimiento en pacientes clínicamente asintomáticos sin evidencia de enfermedad metastásica. Se recomienda utilizar telemedicina si es factible. En el caso de las prioridades para imágenes, se considera una prioridad alta todas las imágenes necesarias para determinar el estadiaje de enfermedad, ya sea en el escenario localmente avanzado o metastásico, y que van a otorgar un plan de tratamiento, puede ser cirugía o un tratamiento sistémico. Otra prioridad alta es el restadiaje durante o luego de la quimioterapia neoadyuvante. Todas las imágenes necesarias para determinar situaciones urgentes, emergencias como un sangrado, fracturas o toxicidades de alto grado con la inmunoterapia, e imágenes en pacientes con sospecha clínica de recurrencia o enfermedad metastásica son prioridades altas. Una prioridad media es la evaluación de respuesta al tratamiento durante el tratamiento médico continuo, y una prioridad baja es el seguimiento con imágenes en pacientes asintomáticos,
donde se recomienda posponer imágenes durante un tiempo que está indeterminado o se prefiere cuando la pandemia, ¿no?, se baje la crisis de la pandemia. Con respecto a las prioridades para el tratamiento médico en enfermedad avanzada, se considera una prioridad alta el tratamiento de las emergencias oncológicas, así como los síntomas a paliar. En este caso de dolor, las alternativas no quirúrgicas deben ser priorizadas. Prioridad de tratamiento médico es ofrecer un tratamiento de primera línea para pacientes con enfermedad metastásica en el cáncer urotelial, donde se prefiere el uso de dupletas cisplatino-gemcitabina en vez de tripletas, y esta quimioterapia cisplatino-gemcitabina debe estar asociada a un factor estimulante de colonias. En pacientes no candidatos para cisplatino y que requieren recibir tratamiento, se recomienda usar carboplatino asociado al factor estimulante de colonias, valorando la inmunoterapia como una alternativa en los tumores PDL1 positivos, esto en función del acceso a este tratamiento. Una prioridad media para tratamiento médico de enfermedad avanzada es el tratamiento de primera línea para pacientes asintomáticos con baja carga de enfermedad. Prioridades bajas vienen a ser cuando se continúa quimioterapia paliativa luego de 4 ciclos y luego de haber alcanzado una respuesta, ya sea enfermedad estable o respuesta parcial. Otra prioridad baja es la quimioterapia subsecuente en líneas posteriores en pacientes con enfermedad avanzada platino refractario. Y por último, ya en el caso de la enfermedad neoadyuvante y adyuvancia, ofrecer quimioterapia neoadyuvante que pueda reducir el tamaño tumoral u optimizar el tiempo de la cistectomía es una prioridad alta. Ofrecer quimioterapia primaria para control de síntomas o para enfermedad con ganglios positivos, también una prioridad alta. Un ejemplo de prioridad media vendría a ser la quimioterapia adyuvante basada en regímenes con cisplatino en pacientes con enfermedad PT3, PT4 y o N positivo si no han recibido neoadyuvancia previamente. En el caso de cáncer de testículo, se ha adaptado y revisado las recomendaciones principalmente de la Asociación Europea de Urología, donde se realiza un énfasis en el diagnóstico y manejo inicial de un paciente que viene a la consulta con un tumor testicular, ¿no?, el tratamiento sistémico y el seguimiento. Entonces, en el punto número 1, sobre diagnóstico y manejo inicial, tiene alta prioridad el diagnóstico clínico, las imágenes, los marcadores tumorales y la orquiectomía. Como se detalla a continuación, en el diagnóstico clínico es importante el examen físico, incluyendo el examen preferencial, ¿no?, adenopatías, mamas por ginecomastia y testículos. Prioridad alta. Dentro de las imágenes, realizar una ecografía testicular bilateral en todos los pacientes con sospecha de cáncer testicular debido a su alta sensibilidad cercana al 100%. Usar tomografía computarizada de tórax, abdomen y pelvis en pacientes con diagnóstico de tumor testicular, teniendo en consideración la sensibilidad de la tomografía para detectar adenopatías retroperitoneales, ¿no?, con sospecha de enfermedad avanzada de un 60-70%. La resonancia magnética, una imagen de cerebro, preferencialmente resonancia, o tomografía de cerebro si la resonancia no está disponible, se indica en pacientes que tienen las siguientes características: metástasis pulmonar múltiple extensa, altos valores de gonadotrofina coriónica humana, más de 5.000 unidades por litro, síntomas neurológicos o que sean de riesgo pobre según el score pronóstico para enfermedad avanzada. Los marcadores tumorales séricos son una prioridad alta antes de la orquiectomía y se debe tener en consideración la cinética de la vida media de los marcadores tumorales. La orquiectomía y el examen patológico de los testículos pueden ser pospuestos 2 a 3 días con una prioridad alta. Por lo tanto, en esta parte inicial, una prioridad baja sería el uso del banco de esperma, principalmente en los pacientes que van a recibir un tratamiento adyuvante, ya sea quimioterapia, radioterapia, y esto debe ser realizado antes del inicio del tratamiento. Se divide el manejo del cáncer de testículo en estadio temprano y en estadio avanzado. Dentro del estadio clínico 1, seminoma y no seminoma, ambos con una prioridad alta como se muestra en el cuadro. En pacientes con seminoma estadio clínico 1 que no aceptan observación, se recomienda dar tratamiento con carboplatino un curso 7-AUC. En el caso de no seminoma, pacientes con no seminoma estadio clínico 1 de bajo riesgo que no califican para observación, se tratan con un ciclo de BEP asociado a factor estimulante de colonias.
En pacientes con no seminoma, estadio clínico 1 de alto riesgo, tratar con un curso de BEP si no aceptan observación, también asociado al factor estimulante de colonias. Y aquí en la nota se hace el acápite de que a pesar de la falta de evidencia sobre el uso de bleomicina y la enfermedad pulmonar grave por COVID-19, se debe evitar la bleomicina siempre cuando sea posible. Y se debe ofrecer factor estimulante de colonias con el fin de disminuir la incidencia de neutropenia e infección a todos los pacientes con tumor de células germinales y que reciben quimioterapia. La linfadenectomía retroperitoneal solo estará indicada en pacientes con no seminoma estadio clínico 1, que tienen contraindicado quimioterapia adyuvante, que no aceptan observación, o aquellos con histología teratoma. En oposición, entonces la observación será ofrecida para pacientes con seminoma y no seminoma estadio clínico 1 de alto y bajo riesgo, con la puntuación de que la observación es la primera opción de manejo en cáncer de testículo estadio clínico 1 durante la pandemia por COVID-19. En el caso de cáncer de testículo avanzado, como se ve en el cuadro, todo es prioridad alta, el tratamiento sistémico en realidad. Como consideración general, ¿en qué pacientes podría iniciar quimioterapia de emergencia? Aquellos donde está en riesgo su vida. Debido a la alta carga metastásica de enfermedad, el paciente se debe hospitalizar y comenzar quimioterapia previo a la orquiectomía, como un principio clínico. En el caso de los tumores seminoma, en el estadio clínico 2A, se puede ofrecer radioterapia o quimioterapia, considerando los riesgos de cada tipo de tratamiento. En el caso del seminoma estadio clínico 2B, se puede tratar con quimioterapia de acuerdo a los grupos pronósticos, B por 3 ciclos, y considerar radioterapia como una alternativa si es que está disponible. Tener en consideración que en los pacientes con una buena condición clínica se puede retrasar el inicio del tratamiento hasta por 7 días. Y por último, en el caso del seminoma estadio clínico 2C a mayor, se puede tratar con quimioterapia primario basado en los mismos principios usados para el tumor no seminoma. En el caso del tumor de testículo no seminoma, estadio clínico 2A, 2B, de bajo volumen y que tiene los marcadores tumorales elevados, ya sea de riesgo bajo o de riesgo intermedio, tratar con BEP por 3 a 4 ciclos. En el caso contrario de no seminoma, estadio clínico 2A, 2B, sin elevación de marcadores tumorales, se debe excluir primero el tipo carcinoma embrionario, mediante obtención por biopsia en la linfadenectomía o por una biopsia. Si no es posible, se debe repetir la estadificación después de 6 semanas antes de tomar una decisión final sobre el tratamiento adicional. En los pacientes no seminoma metastásicos de riesgo intermedio, tratar con quimioterapia estándar B por 4 ciclos. En pacientes con no seminoma de riesgo pobre, tratar con un curso de BEP primero, o bajo la tripleta de cisplatino, etopósido y fosfamida, si es que tiene contraindicación para la bleomicina, seguido de evaluación con marcadores tumorales luego de 3 semanas del primer ciclo. Y por último, en pacientes con riesgo pobre, hospitalizar e iniciar quimioterapia más menos orquiectomía como un principio clínico, teniendo en consideración que la linfadenectomía retroperitoneal post-quimioterapia se debe realizar de las masas residuales en el tumor no seminoma cuando los marcadores tumorales séricos son normales, están normalizándose, y se debe tratar al teratoma maduro con una linfadenectomía retroperitoneal. El seguimiento del cáncer de testículo, también como prioridad alta, tener en consideración las emergencias oncológicas, y un punto importante en este nivel es la neutropenia durante, luego de la quimioterapia y o sepsis durante quimioterapia. En el seminoma estadio clínico 1, en observación o luego de quimioterapia adyuvante, como se puede apreciar en el cuadro, se va a ver un intervalo de tiempo para los 3 niveles de prioridad. Se puede posponer el seguimiento más allá de las 6 semanas, se puede posponer más allá de los 3 meses, ¿no? Como una prioridad alta y media respectivamente. En el caso de no seminoma estadio clínico 1, que está en observación o que está luego de quimioterapia adyuvante, también no se debe posponer el seguimiento más allá de las 6 semanas como una prioridad alta
y no se debe posponer el seguimiento más allá de los 3 meses de la cita programada como una prioridad media. Se puede hacer ese intervalo de tiempo. Y en el caso de la enfermedad metastásica, luego de tratamiento adyuvante o que alcanza una respuesta completa, todavía hay más flexibilización en el tiempo. Se describe que no se debe posponer el seguimiento más allá de las 6 semanas de la cita programada con una prioridad alta, más allá de los 3 meses con una prioridad media y hasta más allá de los 6 meses de la cita programada con una prioridad baja. Por último, para finalizar las recomendaciones en cáncer de pene, un poco más discreto, más sucinto, ¿no?, de la Asociación Europea de Urología, donde hacen énfasis en 2 puntos: el diagnóstico clínico inicial y con imágenes y el tratamiento médico per se. En el diagnóstico clínico se describe el examen físico, incluyendo las adenopatías inguinales bilaterales como una prioridad alta, y dentro de las imágenes, el uso de tomografía computarizada para estadiaje y así poder evaluar enfermedad a distancia si los ganglios inguinales parecen clínicamente positivos. Tratamiento médico, prioridad alta vendrían a ser las emergencias oncológicas, ¿no?, alivio de una obstrucción del tracto urinario bajo, transfusiones de hemoderivados si es necesario, y también considerar terapia de soporte a este nivel como una prioridad alta. Y en la enfermedad metastásica que presente dolor no controlado con presión medular, también una prioridad alta. Por último, la quimioterapia adyuvante, la quimioterapia neoadyuvante en enfermedad T4 o N3 y el tratamiento médico para enfermedad metastásica asintomática se considera de una prioridad media. Esto sería todo, ahí está la bibliografía disponible. Muchas gracias por su atención. Sí, solamente para hacer hincapié, en la elaboración de estas recomendaciones han participado varios colegas de diferentes instituciones. En realidad uno busca la literatura y vemos que determinadas sociedades, las recomendaciones son un poco diferentes a otras. De tal manera es importante revisar la literatura y también es importante tener la opinión de expertos sobre las indicaciones, sobre estas recomendaciones. Por ejemplo, como mencionó el doctor Castellano, sobre la inmunoterapia en cáncer renal en una primera línea, ¿no? La Sociedad Europea de ESMO indica la posibilidad de utilización de inmunoterapia, pero si uno revisa otras guías o otras recomendaciones, vemos que los pacientes que puedan iniciar un tratamiento de dupleta con inmunoterapia pueden tener un riesgo muy alto por los efectos colaterales, y se ha visto en determinados estudios que la utilización con la dupleta de inmunoterapia, el uso de corticoides a dosis inmunosupresoras llega hasta un 30%, por lo tanto estos pacientes contribuyen un riesgo muy importante para la afección o la infección de coronavirus, y su mortalidad aumenta en este escenario.